El saludo siempre desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano, un espacio que busca respuestas y las encuentra, todas asociadas con la salud humana. Regresa a Consejo Sano la doctora Seila Rosa Salazar para conversar sobre los jóvenes y el consumo de drogas. Así mismo, es un placer estar contigo siempre aquí. Bienvenido, doctora, a Consejo Sano. La pregunta que inicia, digamos, los diálogos asociados con el consumo de drogas. ¿Por qué en la adolescencia, en esta etapa de la vida, se despierta cierto interés por el consumo de drogas, tanto blandas como duras, para identificar ambos grupos? Así mismo. Una de las causas que hemos visto nosotros, a través, por supuesto, desde la experiencia médica, una de las causas fundamentales es la presión social. Hemos visto adolescentes hoy empezando a consumir por el grupo, por tratar de ajustarse a un grupo que éste le exige parecerse al tal, y una de las funciones que hace este grupo es empezar a consumir. Vamos a hablar, no vamos a ir directo a las drogas blandas o a las drogas duras, vamos a hablar a la que nosotros casi siempre estamos debatiendo, que es el inicio del consumo a través, por supuesto, del tabaco, a través del alcohol, y incluso en otros momentos hablaríamos entonces del consumo de drogas duras como la marihuana, la cocaína y lo que se está hoy en día circulando a través de nuestros adolescentes. El tabaco y el alcohol, el cigarrillo, el consumo de bebidas alcohólicas son como drogas porteras, así se las identifica. Así mismo, se le llaman así drogas porteras porque son los primeros inicios en el consumidor. Es estas que son las que más acceso tienen a través no solamente de la venta de los dos productos en el mercado, sino también que a través de la familia. Muchas de estas personas, muchos de estos adolescentes, cuando empezamos a trabajar con el adolescente que ya empezó a consumir, vamos a la familia, entonces vemos una familia donde también dentro de la familia, alguno u otro, no siempre tienen que ser los padres, háblese de los tíos, los hermanos, algún abuelo o alguna abuela, porque también las mujeres entran dentro de este tipo de grupos consumidores también. Háblese de que entonces el niño ve a través de la familia que el consumir tanto el tabaco, el cigarrillo como el alcohol no es nada malo, es normal, de hecho la familia lo hace y siempre se sujeta a que esta persona que es el que bebe, que es más contento, es el que divierte las fiestas, y lo ven como algo habitual, y entonces a raíz de eso en que empieza el niño, el adolescente, a ver ese tipo de hábitos como algo normal. Entonces vemos esa familia desde este punto de vista y después entonces empezamos a trabajar con el adolescente, dónde está, qué lugares visita, con quién se reúne. Entonces vemos a ese adolescente también que se reúne con personas o con consumidores también de alcohol, de cigarrillo, o también con personas que están unidas a problemas ya delictivos, a infracciones de la ley, a personas conflictivas o personas asociadas a aprender aprender a mentir, o a personas con problemas sociales que de cierta manera incluyen también dentro del adolescente este tipo de factores. Sí, ya usted de algún modo nos está llevando por las consecuencias sociales, por los comportamientos, digamos, en el entorno familiar, escolar, laboral, que tienen aquellas personas que incluso ya llegaron a consumir drogas duras, drogas que tienen afectaciones directas, digamos, más graves para la salud. Ahora, yo quiero que usted de algún modo me mencione cuáles son los elementos comunes en cualquier tipo de droga, desde, digamos, el consumo de cigarrillos hasta, digamos, la marihuana o otro tipo de droga que puede ser realmente de las que provocan mayor adicción. Tienen toxinas, generan trastornos para el funcionamiento de nuestra salud. ¿Cuáles son los indicadores que son similares en todos los consumos? A ver, en todos los consumos, el primer signo que nos puede estar diciendo es la forma de presentación del paciente. Por lo general, casi siempre el paciente toma las drogas o va a los hábitos de consumir porque encuentra en ellos un factor que es satisfacerse, sentirse eufórico, cambia su personalidad, incluso le puede dar una X valentía falsa, y entonces este nivel de satisfacción, este nivel de euforia, de cierta manera, es lo primero que el paciente empieza a reflejar a través de cualquiera de estas drogas que puede empezar a consumir. A veces nosotros decimos que el cigarrillo no es capaz de provocar esto en los adolescentes, y hoy hemos visto adolescentes iniciando consumir cigarrillos, lo típico, lo que estamos viendo nosotros en el mercado, y empiezan a sentir toda esta sintomatología. No hay que esperar al consumo de la droga
de las drogas duras como la cocaína o la marihuana. Con el hecho nada más de un cigarrillo, usted puede empezar a sentir toda esta satisfacción, todo este índice que te demuestra una droga dura a través de un cigarrillo común y corriente como nosotros los vemos hoy en los mercados. Y cuando empezamos entonces a unir el cigarrillo con el alcohol, entonces empiezan a aparecer otros factores como es la famosa valentía, como es esta rebeldía que todo el mundo persigue, más el adolescente que tiene asociado a la adolescencia, viene la rebeldía, imagínense un poquito más con el tema del consumo de cualquiera de estas drogas. Y entonces después viene entonces el factor social, el factor escolar. Entonces vemos signos que nos pueden ir diciendo que todas estas tienen una sola forma en común. Cambian completamente la personalidad del paciente que empieza a consumir. Usted habla de los factores sociales, Exacto. ¿verdad? De aquellos jóvenes o no tan jóvenes, pero que viven en circunstancias de vulnerabilidad por la comunidad, por la familia en que tienen que desarrollarse. Pero encontramos también adictos, personas que consumen drogas y que no necesariamente están viviendo circunstancias como esa. Así mismo. Entonces ahí encontramos otras razones, otras causas. ¿Cómo no? A veces vemos en este tipo de pacientes que vemos una familia completamente funcional, un adolescente que en su trayectoria estudiantil es excelente, pero llegamos a la casa del paciente, encontramos un adolescente introvertido, deprimido, que sufre de una presión psicológica que él mismo se ha impuesto, quizás a través de unas notas escolares o a través de exigirse más en independencia, por supuesto, porque quizás la misma presión familiar que no lo ejerce, porque vamos a hablar, que lo hemos visto en muchas ocasiones en nuestro club de adolescentes, mamá y papá, o mamá médico y papá militar, y de cierta manera tienen títulos, tienen una especie de presentación, y entonces el niño, aunque mamá no exige que el niño sea como ella, o papá no exige que el niño sea como papá, el niño se siente presionado ante la presencia de estas dos personas que tienen un estatus, que tienen un crecimiento educacional y que ese niño quiere ser igual, y entonces de cierta manera esa presión que ese niño mismo se ejerce puede llevarlo a consumir drogas. Y estamos hablando de una familia completamente funcional, no es una familia que consume, no es un niño que consume, simplemente el hecho de esa presión familiar que no está ejercida por los padres sino por el mismo niño, cae consigo la frustración, cae consigo la depresión, y esto puede llevar al consumo de las drogas. Otra de las cosas que nosotros vemos con mucha frecuencia en nuestros niños que no tienen ningún problema social, no tienen ningún problema familiar, es el tema de enfermedades asociadas a, háblese de mamá o papá o abuelo, tienen al alcance de sus manos algún tipo de ansiolítico, algún tipo de depresor del sistema nervioso central, algún tipo de analgésico, y lo utilizan como un mecanismo para aliviar. Este niño tiene ese acceso a ese tipo de medicamentos, y de cierta manera la familia también aporta esa necesidad de que si el niño le duele la cabeza, vamos a darle este analgésico, el niño alivia, y de cierta manera ya el niño se siente dependiente, que cada vez que le duele la cabeza, abuela, dame este medicamento porque sé que es el que me alivia. Y nadie sabe que desde ese primer inicio ya está creando una adicción. Y estamos hablando de algo tan sencillo como un analgésico para el dolor de cabeza. En edades muy tempranas puede crear de cierta manera dependencia. Algo tan fácil, pero lo tenemos al alcance de las manos. ¿Cómo, por favor, al niño de 7 años, enciéndeme el cigarrillo? Exacto. O estamos jugando dominó y entonces prueba para que sepas cómo se consume el alcohol. Exacto. Ya te estás haciendo un hombrecito. Y debes conocerlo. Así mismo. Doctora, hacemos la pausa, el intervalo que ahora mismo diseñamos, y regresamos en breve. Estamos conversando con la doctora Seila Rosa Salazar acerca del consumo de drogas en las primeras edades de la vida, sobre todo en el periodo adolescente y de primera juventud. El maní es un alimento con un gran valor nutritivo. Contiene una rica combinación de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Entre las propiedades más importantes del maní encontramos que es antioxidante, cardioprotector, energético, proteico, nutritivo, digestivo, antiinflamatorio y regulador del azúcar en sangre. El consumo regular de productos de cacahuate se ha asociado con una serie de beneficios relacionados con mejoras en las capacidades cognitivas como la memoria y la concentración.
Además, se observa una reducción en los niveles de depresión, ansiedad y cortisol, lo que indica un efecto positivo en el bienestar emocional y la gestión del estrés. Estos efectos pueden atribuirse a los compuestos bioactivos presentes en el maní, que contribuyen a un estado mental más equilibrado y a una mejor salud general. Los nutricionistas recomiendan añadir una pequeña cantidad de maní a la dieta diaria para aprovechar todos sus beneficios. Cabe destacar que todas estas recomendaciones y beneficios aplican al maní sin sal, pues el exceso de sodio puede aumentar el riesgo de hipertensión y otros problemas cardiovasculares. Estamos de regreso, se mantiene felizmente con nosotros la doctora Seila Rosa. Retomemos los comportamientos más clásicos, los más frecuentes que muestran los adolescentes y jóvenes cuando ya empiezan, digamos, de una manera más seria o de una manera más irresponsable, para decirlo de manera correcta, a consumir drogas, doctora, para que entonces la familia empiece a pensar, aquí está ocurriendo algo que no es, digamos, lo que siempre hemos visto en nuestro hijo o en nuestra hija. Una de las cosas que nosotros vemos casi siempre es la aparición del cambio de conducta de nuestros adolescentes. Sí. No estamos hablando de un niño porque cualquier niño puede consumir. No háblese del niño inteligente que es aplicado en las clases o el niño rebelde que no aplica, no. Podemos ver en estos dos niños la misma forma de presentación. Es el niño que en algún momento siempre estuvo callado, que siempre estuvo atento, que no se disociaba con facilidad y empieza a hacer todo lo contrario. Un niño que se disocia, un niño que empieza a tener problemas en la escuela, o es el niño que ya no hace tareas, el niño que baja su rendimiento escolar, es decir, presentaba notas excelentes y empieza a tener notas bajas. Y sin asociarse, por supuesto, a enfermedades o a faltar a clases o a tener alguna enfermedad asociada que de cierta manera impida que el niño acuda con más frecuencia a la escuela, porque todo eso también hay que verlo. No siempre hará ajustar que el niño empezó a tener bajas notas y vamos a decirle al niño que está consumiendo drogas, sino que vienen otros factores asociados que no tienen que ver con enfermedad, que no tienen que ver con falta del niño a la clase, pero que el niño empieza a tener problemas educacionales. Háblese del niño que por supuesto también empieza a llegar a la casa y las cosas y las tareas que normalmente se les daba al niño a hacer, ya el niño empieza a ejecutar otro tipo de conductas, empieza a negarse, empieza a mentir, que es uno de los factores que también los padres muchas veces nos dicen, es el niño que miente con facilidad. Al niño no le cuesta trabajo mentir y entonces a través de la mentira entonces empieza a lograr y a negociar, de cierta manera empieza a crear una conducta un poco más agresiva, y eso lo vemos mucho en nuestros adolescentes, que es el cambio propio de personalidad, y no solamente del niño que siempre fue agresivo, sino que de cierta manera siempre fue agresivo, pero empieza a hacer entonces acciones que dentro de la agresividad no estaban de forma incluida en su personalidad, sino empieza a incorporarse a cosas nuevas. Y otra de las cositas que casi siempre vemos en nuestros adolescentes es la manera en que empieza a perderse, como decimos nosotros, de la casa. Normalmente uno maneja el horario de los niños, de horarios de jugar, horarios de o con quién juega, o cómo juega, o con qué juega, y estos niños empiezan a cambiar completamente la forma de entrada y salida del hogar, y por supuesto con quién anda y cómo anda, ¿no? Porque esto también, a veces nosotros vemos a un niño en la calle con una ropa sujeta, por supuesto, a la adolescencia, y entonces nos va diciendo realmente si él no se vestía así, si él no caminaba así o no se peinaba así, ¿por qué lo está haciendo? Y no estamos hablando de la tendencia, del tema de los cabellos largos o la ropa negra o ajada. No estamos hablando de la forma en la que tú te puedes vestir, porque puede haber una tendencia a las ropas estas de anchas, pero usted nunca se las puso, ¿y por qué te estás vistiendo así? Entonces, de cierta manera, ya hay que empezar a observar a nuestros niños. No significa que las personas que usen este tipo de ropa consuman drogas, por favor, no estamos generalizando, porque casi siempre te acordarás que en aquellos tiempos, en la década de los 70, los 80, los 90, cuando veías un grupo de rock en el parque, con aquellos pantalones rotos, con aquellas cadenas enganchadas, decían que los estaban consumiendo drogas, y a veces encontramos estos grupos que no consumían drogas, y entonces esas personas bien vestidas, con buena ropa, buen calzado, son las personas que consumían. Entonces no estamos generalizando tendencias ni estereotipos de personas, sino tu adolescente, tu hijo, cómo va cambiando, tu hija, cómo va cambiando en el transcurso de lo que normalmente tú la veías habitual y que ya no está siendo así. Y son, como digo yo, campanitas de notificación que te van diciendo qué está pasando con tu niño o niña y por qué está sucediendo estas cosas.
descuidan muchas veces la imagen, exacto, la higiene. La higiene, fundamentalmente. ¿Verdad? Incluso pierden un tanto el apetito, ya no consumen como lo hacían con regularidad, digamos, los desayunos aquellos y los almuerzos. Y pierden mucho peso. También. Mucho peso, mucho peso. Doctora, ¿cuáles serían las reacciones? Las reacciones de los padres, aquellas que favorecerían, digamos, empezar a entender qué está ocurriendo con el adolescente o el joven. Algunos padres pues acuden a los regaños, empiezan realmente enfrentamientos que pueden ser muy complejos. Por lo general, casi siempre ese es el primer paso que nosotros trabajamos con la familia, y es, por favor, no hacerle frente. Realmente al adolescente, sin consumir, son rebeldes. Tratan por todas las maneras de que sea su palabra la que valga, que sea el adolescente, como decir, ya yo soy un hombre o ya yo soy una mujer, que ni siquiera todavía lo son, pero ya se lo creen. Y cuando empieza entonces este enfrentamiento de papá, mamá con adolescente, lo único que vas a encontrar con él, si tú eres rebelde y tú también vas a ser rebelde, entonces vas a encontrar una barrera, vas a encontrar una pared. Creo que lo fundamental que debe suceder entre padre e hijo, padres e hija, es la comunicación. Vamos a conversar qué te está sucediendo y además de eso ajustarnos, por supuesto, y buscar apoyo a través de las escuelas. Creo que la escuela y tu maestra, tu directora, tu educadora, la persona incluso que cuida el salón, las auxiliares de salón, te pueden dar muchas herramientas y elementos para saber cómo llegar a tu hijo o tu hija y cómo empezar a sacar esa información que tanto te hace falta saber para poder empezar a ejecutar un proyecto o ejecutar un proceso de tiempo hacia la educación de tus hijos que de cierta manera se rompe. Entonces, lo primero que les pido a los padres que hagan es no enfrentarse. Al adolescente no se enfrenta. Yo siempre le he dicho a los padres de mis adolescentes en el club de adolescentes que tenemos en el consultorio, que es lo primero que tiene que prepararse es papá y mamá. Busque comunicación, converse con personas que te van a dar un grupo de herramientas, un grupo de conocimientos, información para que tú puedas conversar con tu hijo, con tu hija. No es conversar por lo que te dice Google, no es conversar por lo que te dice un amigo o una compañera. Busca a las personas que realmente te van a dar toda esa comunicación e información que tú necesitas para comunicarte primero con tus hijos y después entonces trabajar juntos en una solución. Si realmente está consumiendo, ¿qué hay que hacer? Y si no está consumiendo, ¿cómo evitar que no lo haga? Por supuesto, porque el círculo social te lo está brindando. Y creo que eso es lo fundamental que tenemos que hacer. Hacemos un nuevo receso. Doctora, hacemos una pausa, un breve corte, y regresamos para seguir dialogando con la doctora Seila Rosa sobre el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes. Lo tenemos todo listo para continuar el diálogo con la doctora Seila. Le pregunto por qué las ciencias han avanzado en estudios buscando también luces en torno a este tema del consumo de drogas. ¿Existe una predisposición genética que nos puede de algún modo indicar que ese adolescente o joven es vulnerable al consumo? A ver, la predisposición genética, cuando hablamos del tema predisposición genética, hablamos de formación del feto. Cuando hablamos de formación del feto, tenemos que hablar entonces de embarazadas consumiendo drogas durante la gestación. Entonces, una embarazada consumiendo drogas durante toda la gestación, es obvio que a la hora de formar el feto, formar después el bebé y después formar entonces, cuando nazca este bebé, que por lo general casi siempre es prematuro, bajo peso, SUR, con enfermedades asociadas que tienen que ver con deformidades o malformaciones congénitas. Estamos hablando de un niño con bastantes problemas. Este niño tiene una predisposición genética porque ya viene siendo un adicto a las drogas. Desgraciadamente se tiene que usar estos términos porque es el término que se lleva. El niño no es que tenga una predisposición genética, es que el niño ya es un adicto. El niño nace con adicción a las drogas y de cierta manera entonces hay que trabajar con ese prematuro, trabajar con ese niño que ya por desgracia la madre le predispuso de forma genética en formación del cierre de tubo neural antes de las 14 semanas con un consumo de droga excesivo y además en su formación le puso este tipo de factor genético con el tema del consumismo y entonces este niño pasa por todo el mismo proceso de abstinencia que un adulto, que un adolescente o una persona que la vayamos a desintoxicar
de cualquier tipo de drogas. Este niño pasa por ese mismo proceso, hace los mismos síntomas, hace las mismas reacciones, hace el mismo conflicto que haría un adolescente si estuviese rehabilitándose para desintoxicarse. Entonces, esta es la predisposición genética de la que estamos hablando. No estamos hablando de papá consumidor, el niño cuando sea grande y tenga la edad del papá va a ser consumidor también. No estamos hablando de eso, a no ser que dentro del factor social sí exista la predisposición, pero no es genética, es una predisposición familiar social, porque hay un consumidor dentro de la casa y el niño está viendo ese consumidor y lo está viendo como algo normal. Pues cuando yo tenga mi edad y pueda hacerlo, voy a consumir igual, porque al final mi familia está consumiendo y no pasa absolutamente nada. Hay una matriz de consenso, doctora, sobre todo en especialistas, en estudiosos de estos asuntos, que tiene en primer lugar el consumidor estar consciente, interpretar, entender que es un adicto, y a partir de ahí es que entonces podremos encontrar las voluntades para erradicar, liberarnos, distanciarnos de la adicción. Doctora, ¿es cierto eso? Es cierto, y es muy difícil hoy trabajar con el paciente que no sea consciente de que es un consumidor, que no sea consciente que ha llegado a la adicción y que sea consciente que esa adicción de cierta manera está comprometiendo su vida. Cuando él sea consciente de que esto es así, es una cascada de factores que van a desencadenar desgraciadamente en algo fatal o mortal contra la vida del paciente, obviamente no podemos trabajar con el paciente. Eso viene, no es como la hipertensión, la diabetes, que está establecido un tratamiento farmacológico que usted se lo pone al paciente, el paciente se sujeta a él, si se lo toma o no, no hay problema, pero sabe que existe un tratamiento que le va a resolver el problema en el momento justo, pero este no. En el caso de la adicción a las drogas, el primer paso lo tiene que dar el propio paciente, el propio consumidor. Él tiene que decidir que está mal, que está haciendo algo mal y que necesite rehabilitarse, porque al final, si no lo hace, va a padecer él, su familia y por supuesto todas las personas que lo quieren. Entonces, el primer paso que tiene que dar el paciente es reconocer que tiene una enfermedad, reconocer que necesita ayuda y que por supuesto que quiere curarse. Con estos 3 pasos nosotros podemos empezar a trabajar con el paciente con una cantidad de herramientas que tenemos, que están bien diseñadas para lograr que el paciente al final se vuelva a incorporar a la sociedad como un paciente rehabilitado. Si además ese adolescente, ese joven de 24 o 25 años, consumidor de droga, tiene alguna que otra enfermedad de base, pues la situación de salud se puede complejizar, doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando hablamos de enfermedades de base, háblese de la más común, la hipertensión y la diabetes, junto con drogas, y no solamente porque la hipertensión y la diabetes son sujetas a órganos, sino porque el consumo de estos medicamentos unidos con las drogas no son, digo yo, la mejor familia, ni se llevan muy bien. Estamos hablando de medicamentos como el captopril, enalapril, la hidroclorotiazida, que tienen sus funciones beta-bloqueadores, que tienen funciones antihipertensivas, que se unen con otro tipo de drogas, no solamente la marihuana o la cocaína. Hablo de inmunodepresores, hablo de ansiolíticos, y entonces cuando sujetan estos medicamentos juntos, estos hacen una reacción pero tan mortal que puede incluso ocasionar no solamente la pérdida de la vida del paciente, sino llevarlo, vamos a pensar que no lo mató, pero sí lo lleva a una discapacidad. Entonces sujeta todo esto a una situación familiar, con una dinámica completamente insatisfactoria de la familia, a enfrentarse hacia algo que realmente no estaban preparados, por el hecho nada más de la irresponsabilidad de un adolescente que no supo decir a tiempo, ya es hora de parar, necesito ayuda. Nos llega por imágenes, por historia, por anécdotas, que en periodos anteriores, no solamente de Cuba, sino en Latinoamérica, pues eran frecuentes las droguerías, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Las droguerías asociadas con la elaboración de fármacos, de medicamentos. Y yo, por ejemplo, siempre pienso en una campaña política que fue muy digamos, regular en países de Latinoamérica, de que coca no es cocaína. Exacto. Y entonces estoy preguntándole, doctora, ¿podemos identificar determinadas plantas que por su uso pueden tener un fin, digamos, de sanar, y por otro propósito, pues tienen un fin que puede ser fatal para la salud? ¿Cómo no? De hecho, hoy toda la medicina natural y tradicional que nosotros promocionamos y le damos todo este tipo de promoción, ¿no? Para que las personas empiecen a consumirlas, al final son reacciones de medicamentos, son sus funciones desde el punto de vista químico que te proporcionan desde lo analgésico, háblese el meprobamato, que es una planta exquisita y te provoca una relajación y te provoca un éxtasis porque realmente te alivia el dolor. Esa es su función y al final es una droga.
se convierte en la adicción si se te convierte ese meprobamato tan sencillo como el té en algo habitual, de lo elemental, y que de cierta manera llega a necesitarlo tanto que forma parte de tu vida. Estamos hablando de algo sencillo como la planta del meprobamato, claro, que es un té común, la manzanilla, la tila, la pasiflora, que lo tenemos en nuestros jardines como un medicamento común, y que también sus funciones son de crear o hacerte sentir relajada, como digo yo, con placidez, con éxtasis, con una euforia incluso en ocasiones espectacular, y es una planta tan común que la tenemos en el hogar. Quiere decir que todas las plantas medicinales de cierta manera sí crean en ti una dependencia, por el hecho nada más de proporcionarte a ti lo que tú necesitas en ese momento. Nos quedan 30 segundos de programa, doctora. ¿Son prevenibles estos comportamientos? ¿Es prevenible el consumo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y todo parte desde la familia. Por eso nosotros cuando hablamos del tema del consumo de las drogas, siempre queremos incorporar a la familia como el objeto fundamental para lograr que esto se termine, porque la familia es como digo, el pilar fundamental para que nuestros adolescentes sean protegidos, sean cuidados, sean observados, y todo es a raíz de la familia. Salud pública, educación, deporte, todos los sectores pueden estar vinculados al cuidado de nuestros adolescentes, pero donde más está nuestro adolescente y duerme es con su mamá y con su papá. Creo que la mejor opción que pueden tener es que mamá y papá estén preparados para observar, para cuidar, proteger, que está en su deber como familia, está en el código de la familia dentro de sus responsabilidades, velar por el cuidado de sus hijos, y todo es a través de una observación. Tu hijo o tu hija solamente lo conoces tú. Nosotros simplemente te damos las herramientas para que lo cuides, lo protejas con un poquito más de lo que te toca. Y no siempre en la familia encontramos el mejor ejemplo ni la protección necesaria. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Un placer. A ustedes, claro que vamos a insistir, somos enfáticos, estaremos aquí dentro de 7 días para compartir, como siempre, otro consejo sano.